Saludos amigos de la Alianza Informativa Latinoamericana. Les hablo sobre lo que está ocurriendo en el trópico. Actualmente tenemos el ciclón tropical potencial número 13. Este fenómeno está justo hacia el norte de Venezuela y estará desplazándose hacia el área del oeste, justo sobre la región de Colombia. Pero antes les hablo también de la depresión tropical número 12 que se encuentra en el Atlántico lejano, en las islas de Cabo Verde, pero realmente este fenómeno no va a estar afectando nuestra región del Caribe. Aquí pueden ver dónde se ubica todas estas zonas de lluvia que han estado provocando entre 10, 12 y hasta 16 pulgadas de lluvia, y actualmente tenemos las costas del área de Colombia hasta el borde de Venezuela y Colombia, donde actualmente hay un aviso de tormenta, y tenemos también vigilancia de huracán para San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El pronóstico actualmente de este fenómeno, que se encuentra con vientos de 35 millas por hora, es que se desplace sobre las aguas del Mar Caribe hasta que llegue como un huracán categoría 1 sobre las costas de Nicaragua. Puede ser en cualquier punto entre Iralaya y Bluefields, posiblemente más cercano a Puerto Cabezas. Esto estará ocurriendo cerca del domingo en la mañana, pero mucho antes se van a estar reflejando estas lluvias que van a estar ocupando gran parte del territorio de Nicaragua, así también para Honduras y eventualmente hacia El Salvador y también para la región de Guatemala. Así que pueden ver en el análisis tropical la razón por la que este fenómeno no va a subir es por este sistema de alta presión atmosférica, pero incluso pudiera llegar eventualmente todas estas bandas de lluvia hasta la región del Pacífico. Así que aquellos de ustedes que estén en esta zona de la región central de América Central, por favor estén muy atentos a los boletines actualizados en sus servicios meteorológicos. Ahora regresamos con ustedes a los estudios.